Muy buenas tardes, estimados alumnos. Este es un nuevo video de nuestro curso Ética y Comunicación. En este caso vamos a hablar sobre un tema bastante interesante denominado ética, valores y empresa, o ética, empresa y valores, como quieran ustedes denominarlo. Vamos a centrarnos básicamente en el trabajo del comunicador frente a lo que se denominan los regalos, las prebendas que existen en el mundo de las comunicaciones. ¿A qué nos referimos? Yo partiría con una pregunta. ¿Es éticamente aceptable que un comunicador, un periodista, un relacionista público acepte un regalo? ¿Que un medio de comunicación acepte un regalo de una fuente, de un político? ¿Que un relacionista público, en este caso, se enfrente a un dilema ético? Vamos a hablar de estos temas a continuación. Gracias a la tecnología, en este caso al Prezi, ustedes pueden ver en su pantalla nuestras diapositivas en el módulo número 3. A continuación, vámonos al primer punto que vamos a tocar, empresa y valores. El trabajo del comunicador, sin lugar a dudas, está relacionado a un ámbito donde hay una búsqueda de la rentabilidad, evidentemente. Un periódico quiere vender, un medio de comunicación quiere obtener rating. De alguna manera hay una búsqueda de lo que significa los objetivos empresariales, vamos a decirlo. Y por el otro lado también está la ética o la deontología, que no es otra cosa que la ética profesional del comunicador. Entonces, aquí hay dos aspectos que pueden ir en contravía en la práctica, pero que lo que se sugiere es que el comunicador tenga en cuenta estos conocimientos. Vamos a continuar con el tema. Yo lo he denominado a través de este tema los seductores, regalos, giras y prebendas. En la antigüedad esto no estaba normado, no estaba regulado. De alguna forma el periodista recibía pasajes, por ejemplo, para ir a un evento pagado por la misma empresa. La pregunta que se podría establecer o la interrogante que se podría establecer es, ¿ese periodista al aceptar un pasaje podría hablar mal de esa empresa? Muy difícil, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Entonces, hoy en día, por ejemplo, los grandes medios de comunicación en Estados Unidos han regulado eso a través de códigos éticos o códigos deontológicos en los cuales la empresa periodística se encarga de hacer todos los pagos de su plana profesional, de tal manera que éste se pueda sentir con la libertad de trabajo o con la independencia que se requiere para desarrollar su labor profesional. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva de Prezi. La mayoría de los códigos de ética consideran los regalos como un conflicto de interés. A menudo son síntomas de conflicto de interés. Evidentemente puede generar un conflicto de interés porque de alguna manera yo cómo puedo referirme a esa empresa, referirme a ese caso si de por medio hay un regalo. Yo de alguna forma voy a tener que decidir éticamente si es que voy a aceptar un regalo que puede influir en mi opinión. ¿Cómo voy a opinar libremente si de por medio hay un presente, un regalo? Entonces, la profesión, tanto del periodista, en este caso del relacionista público, se enfrentan a ciertos momentos donde uno tiene que decidir con criterio, con sentido común, con profesionalismo. Continuamos. Un aspecto que es fundamental es que ahí existen, en este caso, esfuerzos de funcionarios públicos, políticos y otros personajes importantes, como dicen el Prezi, por influir, al menos ganarse el favor de periodistas por medio de ciertos regalos, tales como comidas, bebidas gratuitas, que continúan siendo un problema. Es cierto que los funcionarios públicos de alguna manera quieren ganarse pues la atención del periodista y su buena o eficiente opinión al respecto. De tal manera que, sin lugar a dudas, el profesional de las comunicaciones se enfrenta a una tentación y tiene que saber que ante todo está la audiencia. La audiencia de hoy
es una audiencia mucho más informada, en el sentido, gracias a Internet, mucho más rigurosa, que de alguna manera desea confiar en el periodista. Y no se olviden que un capital fundamental en el caso del periodista, en el caso del comunicador, en el caso del relacionista público, en el caso del publicista, es su credibilidad. Por lo tanto, considero que es fundamental cuidar esa credibilidad, de tal manera que el periodista tiene que manejarse con una conducta ética. Continuamos. Otro aspecto fundamental es esta frase que encontramos en diversos libros. Pocos periodistas admitirán ser influidos por la existencia o la calidad de los refrescos y sin embargo la gente de relaciones públicas continúa ofreciendo tal cantidad de ágapes o de cenas que un periodista ocupado o sin vergüenza nunca tendrá que pagar por dicha comida. Eso es una cuestión que se ha podido evidenciar durante años, ¿no? Es muy común estas reuniones de periodistas donde el área de relaciones públicas pues nos trata bien de alguna manera, es decir, nos recibe con bocaditos, nos recibe con alimentos, que muchas veces es muy difícil decir no, de tal manera que hay casos en la vida empresarial donde se les regala presentes a los comunicadores en conferencias de prensa justamente porque se busca ganar la buena opinión o la buena fe del periodista. Entonces, la pregunta siempre es interesante. ¿Dónde queda, en este caso, la capacidad de libertad para opinar del periodista o del comunicador o del relacionista público o del publicista? Y yo diría más en el caso de los periodistas de donde hay más literatura al respecto. Es decir, no olvidar que es fundamental tener credibilidad. Es decir, el consumidor de hoy, la audiencia de hoy, no es tonta. Entonces, el comunicador a la hora de dirigirse a ellos, a la hora de estructurar sus mensajes, tiene que tener muy en cuenta los preceptos éticos, los preceptos deontológicos que le van a dar fuerza a su, vamos a decir, profesión. Continuamos. Yo les planteo la siguiente consulta que ustedes la van a responder a través de la herramienta Foros. Tras leer el anterior texto, ¿qué opina sobre los regalos que podrían recibir los periodistas? Yo quisiera que ustedes aquí me planteen no solamente una opinión en función de lo que yo les acabo de señalar, sino en función de lo que ustedes piensan. ¿Es exagerado no recibir un regalo? ¿Es exagerado no aceptar una invitación a comer para un periodista? ¿Estamos exagerando? ¿O es parte de una conducta profesional éticamente aceptable? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, lo van a escribir en la herramienta Foros que está en el campus virtual. Entonces yo espero sus respuestas para poder leerlas y tener la opinión de ustedes, que va a ser muy interesante para los fines de nuestro curso virtual. Continuamos. Hay un punto fundamental, una razón que explica por qué los regalos están en decadencia como problema para el periodismo, es que las organizaciones noticiosas, particularmente las grandes, están cubriendo todos los gastos de los reporteros en sus viajes a los sitios de noticias. Este punto ya lo señalé anteriormente. Una de las características de hoy es que las grandes empresas se han dado cuenta de que tienen que tener preceptos éticos. Hay una frase que yo creo que resumiría esto. La esposa del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. En este punto es fundamental. Una empresa que quiere dar una imagen de credibilidad tiene que de alguna manera ser lo más libre posible. Tiene que tener profesionales independientes de cualquier influencia pública o privada. Continuamos. Otro punto fundamental es el trabajo del relacionista público. En el caso del relacionista público, está en el PRESI los regalos como intercambio de valores en las relaciones públicas. Ustedes bien saben que las relaciones públicas hoy, básicamente también conocida como comunicación empresarial en nuestra universidad, es una disciplina que se ha independizado de lo que era antes el marketing, que hoy en día tiene una gran demanda en las empresas. Pero acá hay un punto fundamental, porque si bien es cierto, el comunicador que trabaja como relacionista público para una empresa
tiene que decir la verdad, acá hay un componente, el comunicador es parte de la empresa y se supone que yo voy a hablar lo positivo de mi empresa. Ahí se enfrenta a un dilema ético, porque de alguna manera tiene que ser lo más honesto posible. Yo podría hablar mal de mi empresa, yo podría ir en contra de los objetivos de las personas que me han contratado en mi empresa. Ahí se plantea un dilema ético. Todos los días se plantea un dilema ético para el relacionista público. Por ejemplo, en una situación de crisis, así como un ser humano se puede enfermar, una empresa puede pasar por una situación crítica. ¿Qué sucede si en mi empresa hay una situación crítica, hay una situación de crisis que son inherentes a las empresas? Hay situaciones pues donde no la pasa bien una empresa. Yo como comunicador voy a decir, bueno, señores, esto es un descalabro económico, ¿cómo puedo informar? Entonces, ahí también se presenta este dilema ético. ¿Cómo el relacionista público puede cumplir con los preceptos éticos y puede cumplir con su función? Continuamos. Los relacionistas públicos, entonces, se enfrentan diariamente dilemas éticos que necesitan resolver con rapidez y en forma adecuada. Aquí la ética es más, y precisamente la ética profesional o deontología es un importante instrumento para discernir frente al caso puntual. Yo creo que acá lo que se impone no solamente es una cuestión ética, sentido común, criterio, experiencia. El relacionista público, no se olviden que promueve, cuida la imagen tanto del público interno como del público externo o frente al público externo. Entonces, ahí se enfrenta a una real situación donde hay objetivos de la empresa y mi comportamiento ético de por medio. Continuamos. Voy a terminar con este punto que son los lobbies. Este término inglés o anglosajón que puede traducirse como grupos de presión es un término que en el Perú no tiene una buena aceptación. Es decir, podría calificarse como un pecado ser un lobby o ser un lobista o hacer un lobby. Si bien es cierto, en los países como Estados Unidos, los grupos de presión actúan por encargo de un tercero porque buscan frente a los funcionarios públicos o a las autoridades que tienen el poder, normalmente buscan acercarse a ellas para resolver diversos temas sociales. En el Perú hay una sensación de que esto es un tráfico de influencias. Y no siempre es así. Si bien es cierto, lamentablemente hemos tenido problemas éticos al respecto, no podría calificarse necesariamente un tráfico de influencias. El lobby tiene su forma de actuar y por supuesto que tendría que entrar a tallar el tema ético. Es decir, muchas veces los parlamentarios o los congresistas de un país no lo pueden saber todo, no lo conocen todo, no lo manejan todo. Entonces hay grupos de presión que de alguna manera pues se encargan de hacerles ver a ellos lo importante que sería establecer ciertas medidas. He ahí la importancia que tiene un lobby. Sin embargo, es bueno precisar que en nuestra realidad este término no se presta para cuestiones necesariamente positivas, lamentablemente, y ahí entra a tallar también el tema ético. Bien, yo espero que con este breve video haya quedado claro ciertos aspectos a los cuales, vamos a decir, se expone el trabajo del comunicador, a los regalos, a las prebendas, a los contactos con funcionarios. Entonces siempre nuestra labor va a estar encaminada por un precepto ético que nos va a permitir saber razonar, saber discernir y elegir cuál es el mejor camino para nuestro desarrollo profesional y personal. Les agradezco por su atención y nos vemos en cualquier momento gracias a la magia de Internet.